sí a Jesús, no a la iglesia. Hay personas que han querido creer que pueden ser iglesias sin pertenecer al cuerpo de Cristo. Todos vamos para el mismo cielo y adoramos al mismo Dios, dice. Sí, el del bar, el de la prostitución, todos ellos se sienten bien. Bienvenidos a la segunda temporada de Preguntas de esta generación. Produce Decom y PUC Villanueva Central. Qué alegría saludarles, bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación que produce la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Villanueva Casanare, en la sede central, en conjunto con el Departamento de Comunicaciones de Com local. Preguntas de esta generación. Es una alegría estar este 2024 nuevamente retomando esta temporada de este podcast que cada vez más adquiere más seguidores y personas que han visto este canal y esta producción como un instrumento de edificación para sus vidas. Eso esperamos este nuevo año, seguir edificando a través de los testimonios de vida que oyen cada 15 días y a través de la charla pastoral que tenemos, como es el caso de hoy. Hoy con un invitadísimo, un pastor, amigo, compañero de trabajo y bueno, ya con unos años de ministerio, con formación también bíblica y teológica, que permite que podamos tener una charla importante acerca de un tema que será de mucho interés. Mi pastor Andrés Mosquera, qué alegría saludarle. Amén, hermano Jairo, Dios le bendiga y qué bueno estar aquí acompañándolo en este gran programa. ¿Cómo pasó ese 2023? Muy bien, hermano, gracias a Dios. Las promesas del Señor. Todas son fieles y verdaderas. Amén. Ahora mismo es pastor en el Viso de Upía. Sí, Señor, por la gracia de Dios. Las personas que nos ven y nos oyen, los contextualizamos en el departamento del Meta en Colombia. A orillas del río Meta está un municipio que se llama Cabullaro y esa es una inspección del municipio de Cabullaro. Sí, señor. Que es el Viso de Upía. Bueno, hoy, pastor, con un tema bien interesante, nos interesa mucho estar evaluando lo que está sucediendo en el contexto religioso, a veces filosófico de la gente, a veces lo que la gente piensa, crea. Bueno, el apóstol Pablo dice que habría gente que creería en sus filosofías huecas, en sus sutilezas, en cosas que la gente inventa, pero sí hay una claridad al respecto de Dios y de la relación con Él en el ser humano, y es que sí, la gente sí quiere tener relación con Dios, sí, en su mayoría. Parece que el ateísmo cada vez más va más en decadencia, pero en medio de ese sentir y de ese anhelo de querer buscar a Dios, también aparecen ideas raras en contra de la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la iglesia como iglesia y de nosotros como miembros de esa iglesia para eliminar ideas o conceptos equivocados que han ido surgiendo en los últimos años, y lo dejo con este lema que vimos por ahí en algún lado: el jovencito estudiante con el letrero diciendo Jesús sí, iglesia no. Parece que hay una idea en contra de la iglesia como tal, de la institución como tal. Así que, mi pastor Andrés, ¿qué podemos hablar al respecto de este tema? Y hacemos un poco de historia también con el tema de la iglesia. Sí, hermano, es un tema bastante preocupante, cómo en este tiempo ha ido aumentando ese grupo de personas que tiene ese concepto. Uh-huh. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor acerca de lo que es iglesia, 3 puntos importantes. Lo que dice el Señor en San Mateo capítulo 16, cuando dice a Pedro, después de haber recibido la revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia, una iglesia que le pertenece al Señor. Y este mismo apóstol Pedro vemos dando la identidad de la iglesia y la estructura de lo que es iglesia. Precisamente estaba mirando aquí el libro de Hechos de los Apóstoles. Uh-huh. En el capítulo 2, en el verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dando a entender que... Y el Señor añadía, ¿no? Exactamente. Ya más abajo, vuelve y refuerza en el verso 46 del mismo capítulo 2, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese añadía a la iglesia es importante porque aparece el término iglesia que en griego conocemos como eclesia o como asamblea de creyentes o asamblea de adoradores de Dios de alguna manera. Pero lo que hablábamos hace un rato, ese concepto de eclesia también está mal identificado o asimilado en este tiempo. El hecho de que me decías sobre cómo aprendimos a leer en la cartilla Nacho Lee, y cuando nos iban a enseñar la vocal I, entonces nos ponían el ranchito ahí con nos decían, es I de iglesia, y entonces se nos metió que la iglesia era un edificio. Sí, señor. Y que es lo que mucha gente cree, ¿no? Sí, señor. Me voy para la iglesia. Voy a estar en la iglesia. No corra en la iglesia, no se ría en la iglesia. No vendan la iglesia, porque es un tema ya que está metido en la mente por la religión tradicional, sí, que desde el principio se establece que, de acuerdo a las creencias antepasadas, que la iglesia era el salón. Sí, sí, sí. Y eso históricamente sí, claro que tiene un fundamento y tiene unos datos y unos hechos importantes para recordar después de la reforma a San Agustín, que decía y aseguraba que la salvación no se podía lograr y que una persona no podía decir que Dios era su padre si negaba que la iglesia era su madre. Y aparece la iglesia como la santa madre iglesia de las personas, que también se comete como una arbitrariedad en el sentido de exagerar el tema también de verlo como que si no estás en esta organización, en este edificio, sí, entonces no te salvas. Lo decía Martín Lutero también de la misma manera, Juan Calvino, todo eso, gente que vino después de la Reforma. Y claro, entonces fortalecieron el tema de que iglesia era un edificio, un lugar donde si te excluías de ahí estabas pues en los profundos infiernos. Eso causó daño, ¿verdad, pastor? Claro, ministro, bastante daño causó. Primeramente en la percepción y en la parte de la enseñanza, donde se percibe a las personas con una creencia equivocada de lo que es iglesia. Se altera la identidad por la mala enseñanza y eso va trascendiendo en las personas. Entonces, ¿cómo en la iglesia del primer siglo y en los primeros siglos, cómo entendían el eclesia? El eclesia, pues, desde el sentido que es congregación, asamblea, que pertenecen al Señor, tienen la identidad de Cristo. Entonces, cuando vemos los versículos que vimos, de Hechos 2:41 y el verso 46, ya se entiende que cuando hablan de perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento, en las oraciones, se da a entender que la iglesia es una comunidad que está identificada por la fe a lo que Cristo dijo, enseñó y mandó. O sea, todo el que quiere ser iglesia cree lo que Cristo dijo. Ese es bien interesante, pero también se corre el riesgo del grupo de personas que dicen, bueno, iglesia no es ese templo, no es esa edificación, yo soy la iglesia, entonces no me congrego ni hago membresía en ninguna organización religiosa, porque yo puedo ser iglesia aquí donde estoy y ya, y soy iglesia. ¿Eso aplicaría entonces para el término? No, porque iglesia no es tanto una persona, sino un grupo de personas que se identifican por la fe. La misma fe hace que yo pertenezca a ese grupo y que debo estar en comunión para poder ser iglesia. Yo no puedo ser iglesia aparte y decir, no, es que yo aquí solo soy iglesia, porque entonces alteraría toda la doctrina de Cristo, toda la alteraría y alteraría lo que dice Hechos en el nacimiento de la iglesia en el capítulo 2. No se puede. Sí, y qué bello como esos predicadores del primer siglo tenían clarísimo el tema de eclesia y de iglesia, tanto que Pablo le está enseñando a Timoteo y dice, si yo tardo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Exactamente. Y da 3 calificativos interesantes: casa de Dios, sí, señor, iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Parece que tenían muy clarísimo ese tema. Claro, ministro. Y hay algo muy importante, es ver la identidad de la iglesia en el tiempo. Por ejemplo, uno ve que el Señor llama a iglesia empezando con sus discípulos. Luego llama iglesia a través del apóstol y de los predicadores del evangelio a todas las personas que se iban añadiendo. Y después uno ve hoy mismo
que lo que se llama iglesia es todas las personas que pertenecen a Cristo, a su cuerpo. Pero también en el futuro, usted ve que ya se han preparado las bodas en Apocalipsis 19 y dice que la iglesia ya está preparada y no está hablando de una persona, ni de personas aparte, está hablando de un grupo de personas. Sí, que es la asamblea precisamente. Sí, señor. Estaba estudiando un poco acerca de un término que me llamó la atención y es el término paraeclesia, que la Real Academia ya lo acuñó en la RAE y define aquel grupo de personas o individuos que deciden vivir una vida religiosa o espiritual o pseudo espiritual, bueno, como la queramos llamar, sin pertenecer a una organización religiosa o a lo que llamamos o denominamos iglesia. Paraeclesia se da en el mismo sentido de paramédico, que es una persona que practica medicina pero no es un médico, o de paramilitar, es en ese mismo sentido, ¿no? Realiza acciones militares pero no es pertenece a un grupo oficial de algún país. En ese sentido se define en la RAE paraeclesia, gente que practica, que ora, que posiblemente se sabe la Biblia. Es posible incluso que tengan una conducta religiosa, sí, señor, adecuada. Unas prácticas. Y ser buenas personas, tener prácticas cristianas. Y estaba leyendo acerca del fenómeno que es un fenómeno que viene avanzando. O sea, al punto de que hay estadísticas en Estados Unidos que han hecho los grupos religiosos evangélicos donde semanalmente 53 personas están abandonando las iglesias, pues que son institucionales, y se están yendo a vivir en ese término paraeclesia. En últimas, no crezco aquí, no me está aportando nada para mi vida, me voy a vivir una vida espiritual. Dice que se han refugiado en hacer obra de caridad, en crear fundaciones, en hacer música, en el arte, y se refugian allá porque encuentran su sentido de vida en relación con eso que ellos llaman Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra juventud sí está corriendo un riesgo, Pastor Andrés. Sí, señor. Porque se ve bonito y se escucha bonito. No hay quien me diga qué haga o qué no haga, no hay lineamientos. Y pues creo que a la juventud y al ser humano en general somos muy amantes de la anarquía, ¿no? Donde sí, señor. No haya normas, sí, señor. Ni nada. La falta de ser regulados. Entonces, ¿qué podríamos aconsejar a esta nueva generación que nos oye aquí? No, ministro, yo creo que algo importante es primeramente entender el beneficio de lo que es pertenecer a la iglesia. Es bien interesante. La palabra de Dios dice claramente que además de más que ser iglesia, el apóstol Pablo entra a hablar en Efesios 2, dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Creo que es por ahí, Pastor Andrés. Parece que hemos entendido como que la iglesia es un tema de prohibiciones, de donde yo solo tengo obligaciones. Y de religión, ¿qué es más? Y obligaciones religiosas, sí, ajá, pero que no tengo ningún privilegio. O sea, que sería bueno recordar eso. Claro, dice conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como iglesia somos hijos de Dios, donde tenemos unos privilegios, sí, claro, unos beneficios. La Biblia nos enseña que cuando hay comunión dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Sí, allí envía Dios bendición y vida eterna. Es un privilegio. El hecho de que estés en la iglesia realmente nos hace, o de que estemos en la iglesia, nos hace privilegiados. Nos hace el ser hechos hijos de Dios también, ¿no? Sí, señor. Ya nos hace miembro de su cuerpo, claro, de su iglesia, nos hace miembro de todo y participantes, ¿no? Sí, señor. Juntamente con claro, Cristo, y de todas las promesas. Creo que nos falta comprender eso, o sea, entiendo que usted podría vivir una vida religiosa en cualquier lado. En efecto, hace muchos siglos la gente lo ha intentado hacer. Los monjes, personas religiosas que se van y tienen su vida religiosa. Uy, desde que empezó la iglesia hay personas que han querido creer que pueden ser iglesias sin pertenecer al cuerpo de Cristo y no muere, porque Pablo dice que si se separa un miembro, pues muere. Si yo me quito este dedito y este dedito lo separo de mí y este dedito va a decir, no, yo soy cuerpo sin necesidad de esto, no, se muere, deja de ser iglesia. Toca embalsamarlo, congelarlo. No, nada, pero queda muerto. Y queda muerto. Y ese es el concepto de muchas personas. Desde el principio, desde que nace la iglesia han habido personas que han querido fracturarlas.
Ese concepto de iglesia como cuerpo que Pablo le anima a la iglesia en su tiempo, creo que es bien interesante que lo notemos, porque somos miembros los unos de los otros. Señor. Y pone a Cristo como la cabeza, Sí, señor. y nosotros miembros de ese cuerpo, Claro. que es la iglesia. O sea, Claro. eso bíblicamente tiene todo el sentido. Sí, señor. Todo el sentido. Entonces, además de privilegios, es ese hecho de tener una membresía local, que es interesante, y ahí quiero llegar también. No, pues yo soy de la iglesia, pero ¿de cuál? ¿De dónde? ¿A dónde te están alimentando? ¿A dónde estás comprometido con ser miembro de la iglesia y con ponerte activo en los dones que Dios da a cada individuo? Sí, señor. O sea, hay un tema más grande ahí de... Claro. Por eso el tema de la membresía local se vuelve tan Sí, señor. importante Y- para el desarrollo de los Sí, señor. ministerios Y ya ciudadanos. han habido dos problemas que yo he visto así, que es primero, las personas que siguen un título de una denominación. Ok. Segundo, cuando la persona, hay propósitos personales, pero la iglesia maneja un propósito común, que Ajá. por eso llama iglesia, porque hay un propósito, es la perfección Sí. para el Señor llevar una iglesia. Entonces muchas veces es contrario lo que yo quiero como ser humano, como individuo, que no es el propósito de la iglesia, y otra cosa, perseguir una denominación, perseguir un título, y eso hace que yo muchas veces tome la decisión de dejar de ser iglesia. Ujú, ujú. Eso es bien importante. Mire usted entonces cómo vamos resumiendo. Iglesia no es el edificio, no es el lugar donde te estás reuniendo, sea propio, en arrendo, sea como sea. No es ese lugar. Ese es un lugar de predicación, un auditorio donde la iglesia viene y se congrega las veces Sí, que sea necesario, claro. o que lo hayan organizado. Es importante entender entonces que tenemos unos privilegios al ser iglesia. Amén. Al ser miembro del cuerpo de Cristo. No solo tenemos obligaciones, yo me siento en la obligación de honrar a mi Dios porque soy su hijo, me salvó, y como consecuencia de esa salvación pues lo honro y lo adoro y le agradezco. Pero no es solo eso, sino también de parte del Señor vienen una cantidad de privilegios para aquel que es iglesia. Y no solo en el tiempo presente, mi pastor Andrés, porque hay promesas para la iglesia en la eternidad. Incluso, Amén, ¿no? sí, Eso señor. trasciende la eternidad. Claro. ¿no? Entonces, no para que solo sepas conducirte aquí mientras estemos aquí, sino cómo a través de la iglesia es que el Señor viene a levantar ese pueblo o esa asamblea, ¿no? Amén, amén, así es. Sino que muchas veces pienso yo que hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero muchas veces somos iglesia y no sabemos esos privilegios. Por eso la importancia que hay de reforzar la enseñanza Ujú. de lo que es la identidad de la iglesia, Así lo es. que es ser iglesia, los privilegios, los beneficios, Ujú. para que las personas puedan entender esa Sí. parte, mi pastor. Sí, porque aparecen entonces las ideas de eso el día que el Señor venga a levantar a su iglesia, porque sí está el concepto de iglesia, Sí, señor. allá desconocido por lo tienen. Entonces él viene y recoge de aquí de aquí del otro, en últimas todos vamos para el mismo cielo y adoramos al mismo Dios, dice la gente. Dice la gente, sí señor. Entonces, ¿cuáles son las características de fe de la iglesia? Eso es lo que hay que reforzar, la enseñanza, ministro, Ujú. que la persona pueda entender y pueda estructurar su vida cristiana en el conocimiento real. Ujú. Y que cuando alguien lo sea influenciado, porque lo que su merced decía desde el principio, toda esa corriente que hay, ¿no? Y muchas Ujú. veces incluso entran a engañar hermanos de nuestras congregaciones. Entonces, de alguna manera, el que se va es porque cree que no tiene nada que perder, y es mucho lo que gana por lo que le ofrecen. Pero cuando yo sé lo que tengo, a lo que pertenezco, yo voy a decir, no, yo de aquí no me voy a decir, yo aquí estoy completo, como dice Pablo, en Él estamos completos, hablando de Cristo, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Ujú. Entonces no hay nada que perder. Sí. Dentro del diagnóstico que se hace a esta tendencia de paraeclesias y de personas que dicen puedo ser iglesia sin ser de la iglesia, qué raro, es una cosa Sí, sí, que suena loca. contradictoria. Encuentran en esos diagnósticos que no han sido tan útiles, o sea, quiero decir, esperaban un gran avivamiento, un gran crecimiento espiritual en sus vidas, pues no se ha dado. No. Las generaciones cada vez más se alejan de Dios, comienzan alejándose de la iglesia y terminan separados de Dios totalmente. Sí, señor. Aunque su intención era supuestamente crecer de una manera solitaria. Sí, señor. Pero, pues creo que no casa por ninguna parte, no es imposible
como escuchamos la analogía del cuerpo, no puede crecer un miembro solo sin el resto del cuerpo, se muere, pero nada puede crecer solo. O sea, es importante entender que en Cristo estamos nosotros, y Pablo utilizaba algo que era como en un lenguaje de la naturaleza y de los árboles injertados, ¿no? Amén, sí. Para alimentarnos de la savia. De la savia, del olivo. No se puede. No puede. Aparte, un miembro del cuerpo no puede vivir fuera del cuerpo. No puede. Y hay unos deberes, que congregarse, identificarse como iglesia. Usted sabe, mi pastor, que cuando nos reunimos como iglesia, se restauran los hogares, se sanan los enfermos, se escucha la palabra, se ora por las necesidades. Y siempre que una persona le ha entregado la vida al Señor, tiene que ser en la iglesia. Sí. Hace rato leí por ahí algún artículo pequeño que decía que un cristiano sin iglesia era como una abeja sin panal, como una hormiguita sin su familia, sí, sin señor. su hormiguero, Claro. Un soldado sin batallón. Sí, señor. Y podríamos anexar muchísimas cosas. Un alumno sin escuela. Sí. O sea, no es lógica. No, es extraño, ¿no? Es extraño. No sé si te ha sí. pasado que llega alguien y le dice, yo soy pastor. Y uno le dice, bueno, ¿y dónde está? No, yo soy pastor. Y no tengo, Pero un pastor sin ovejas es raro. No existe. No existe, porque la razón del pastor es la oveja. Es pastorear ovejas. Claro, así es. No puede. Creo que hay una cantidad de incoherencias al respecto. Entonces, qué bueno que estos podcasts puedan ayudarnos a edificarnos y por lo menos a incentivarte a que estudies la palabra del Señor. Amén. Pero definitivamente no puedes andar diciendo que eres iglesia si no tienes una membresía en una congregación en donde se predique la doctrina que la iglesia primitiva comenzó a creer. Amén. La iglesia Amén, practicaba claro. unas doctrinas clarísimas. Tendríamos que decir que un miembro de la iglesia del Señor, lo primero que tiene que creer es que hay un Dios, Amén. un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Claro. Tiene que creer que hay una manera de bautizarse, porque ese es otro problema. Entonces cada iglesia inventa su manera de añadirse a esa organización o a ese grupo, pero pues está en la escritura clarísimo. Claro. Para ser miembro de la iglesia hay un bautismo estipulado bíblico, hay que analizarlo, hay que estudiarlo cuál es, Claro. y añadirse a la Lo que iglesia. dice Efesios capítulo 4, 5, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? ¿De qué manera? Analiza bien ese tema. Siempre lo decimos con el amor por las personas, y es verifica si el bautismo que te aplicaron es el bíblico para ser miembro de la iglesia del Señor. Y el bíblico es en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Amén. Y la doctrina que escucha. La doctrina, porque la doctrina es la estructura que le da la identidad a conocer qué es la iglesia. Sí, creo que es bueno que hoy, si usted está asistiendo a un grupo, es posible que estés asistiendo a una paraclesia o a una secta que nosotros llamamos más comúnmente en este tiempo, y tú tengas la buena intención, porque no estamos juzgando que lo estás haciendo con mala intención. No. Es posible que tengas una muy buena intención de asistir a un lugar, pero verifica por la palabra. O alguien le recomienda que un amigo venga, mire por la palabra. Sí, también el tema de las sensaciones, ¿no? Sí, señor. Es que yo me siento bien allí. Ese es otro problema. Pero se siente bien y no se toma el trabajo de escudriñar la escritura, porque es ahí donde encontramos la vida eterna. Creo que el propósito de Iglesia Pastor Andrés no es sentirnos bien. Creo que eso es una consecuencia de la salvación. Sí. Pero yo le decía a alguien estos días que lo invité a congregarse y a escuchar la palabra en una escuela dominical. Me decía, no, pastor, porque yo asisto a otro lugar y yo me siento bien allá. Y estaba frente a un billar precisamente. Yo le decía, si quiere pasamos y hacemos una encuesta a todos los que están allá al frente tomando, embriagándose, y preguntémosles cómo se sienten allá. Bien se sienten. Están súper bien allá, están en su salsa. Sí, el del bar, el de la prostitución, todos ellos se sienten bien. Entonces, la iglesia no fue creada para que te sientas bien. Es más, yo he llegado a pensar que la iglesia tiene que incomodarnos en el sentido de nuestra moral. Claro. O sea, si no me incomoda a mí la palabra del Señor, la santidad de Dios, si no me hace sentir que yo realmente necesito de Él para que me santifique, y no me incomodo, pues tenemos un problema. Claro, que eso es para cambio, vida eterna. Así es.
Qué buen tema. Seguramente habrá mucho más que hablar, pastor. Por ejemplo, podríamos decirle y estudiar y analizar que también hay discusión en el tema. Entonces, ¿a partir de cuándo comienza la iglesia? ¿No? Que se empiezan a dar esas discusiones. Sí. ¿A partir de cuándo? Si allá en Génesis, que Dios ya tenía previsto toda la iglesia. Si nace a partir de que en el Nuevo Testamento se ve la institución, la organización, como la estructura ya de iglesia con diáconos y servidores y todo ese tema. Eso sería otro tema interesante. Sí, claro, es un proceso, como todo, lo que habla la palabra de Dios, que todo tiene su orden. Y es demostrable. Sí. No es un mística, no, es demostrable todo está en la Biblia y lo enseña. El hecho ahorita no es decirle a usted cuándo nace la iglesia, el hecho es decirle a usted que hay una iglesia cuya cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros los Amén. Miembros. Y que permanezcas en ese cuerpo, no te dejes desmembrar, no te dejes soltar de ahí, de la vid donde estamos nosotros cimentados. Y podamos seguir creciendo en Cristo Jesús. Mi pastor, un consejo breve para esta juventud que nos ven cada viernes aquí en este lugar. No, mi consejo es que escuchen la palabra de Dios, escuchen la verdad, con un corazón dispuesto, ¿no? El deseo de Dios es que nosotros nos salvemos. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos los corazones. Escuchemos, jóvenes, estamos en el último tiempo y qué bueno que un joven, todas las personas puedan oír la palabra de Dios, oír la verdad y mediante ella, como dice la Biblia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, seamos salvos. Qué bueno, qué bueno. Ojalá puedas compartir este podcast que hemos titulado hoy como manera de interrogante, ¿sí a Jesús, no a la iglesia? Y de esa manera lo vamos a titular con esos interrogantes. ¿Sí a Jesús, no a la iglesia? Bueno, eso es lo que hemos estado detallando hoy en este podcast. Deseamos bendiciones para este año 2024. Felicidades inmensas. Recuerde que el año no cambia a nadie. El que cambia a la gente de Jesucristo. Amén. Así que no espere que el 2024 vaya a traer cosas trascendentes o cambios trascendentes de su vida, sino abre el corazón Amén. A Jesús. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Preguntas de esta generación. Produce Decom y PUC Villanueva Central.